Ahí supuestamente estaríamos... ¿ustedes están viendo eso o no? Sí. Perfecto. Sí, ¿Saben por qué? Porque yo no los veo a ustedes. En el Meet, cuando yo comparto una pantalla, yo no los puedo ver más, ¿saben? Así que cualquier cosa, inclusive si hay alguien que quiere ingresar, me avisan para yo dejar de compartir y poderlo aceptar. Lo primero que tenemos que tener en claro para nombrar, digamos, las sustancias inorgánicas. Inorgánicas viene de sustancias que no tienen vida, ¿sí? Mientras que la orgánica son sustancias que tienen o tuvieron vida. Lo primero que tenemos que recordar, y que ya lo hemos visto anteriormente, es cómo está compuesto un átomo, ¿saben? Eso es muy importante. Recuerden que un átomo tiene un núcleo central. En ese núcleo central se encuentran los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga. Eso que es, ¿cuál sería la función entonces de los neutrones dentro del núcleo? Es como, hablando mal y pronto, sería el pegamento de los protones. Ustedes recuerden siempre que dos partículas que tienen el mismo signo, aparece una fuerza entre ellas que trata de separarlos, ¿sí? Entonces, si no estuvieran los neutrones, que sería como el pegamento de los protones, el núcleo no tendría la forma que tiene, ¿sí? O sea, no habría un núcleo, ¿sí? La cantidad de protones que tiene dentro de un átomo, dentro de su núcleo, se llama número atómico y se representa con la letra Z. Por ejemplo, si dentro del núcleo de un átomo tengo 2 protones, el Z sería 2. Si tengo 3 protones, 3, y así sucesivamente. ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí, profesor. Otra cosa que tienen que tener muy en cuenta es el tema del símbolo. Recuerden que el símbolo es una forma de abreviar el nombre de los elementos. A veces es con una sola letra y a veces es con 2 letras. Cuando el símbolo tiene 2 letras, la segunda letra debe estar en minúscula. ¿Se entiende? Fíjense el caso del cromo. El símbolo es CR. La C, la primera es con mayúscula y la segunda con minúscula. En el caso del vanadio, el símbolo es la B sola, entonces va todo con imprenta mayúscula. ¿Sí? ¿De qué depende que tenga una o 2 letras? De si ya no hay otro elemento con el mismo símbolo. Por ejemplo, el carbono tiene la C. Entonces, para diferenciar el carbono con el cromo, se le agrega la R de cromo. ¿Qué era el número atómico? El número atómico es la suma de los protones más los neutrones que tiene un átomo en su núcleo. Se representa con la letra A. ¿Por qué es eso? Porque en realidad el número atómico es... vuelvo atrás. El número atómico es el número de protones solamente del núcleo, que eso está en la tabla periódica. Los que tienen la tabla periódica, fíjense que en la parte superior izquierda de cada elemento hay un número que están más grandes. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el número atómico del hidrógeno? El hidrógeno está a la izquierda en la primera columna. 1. 1, exactamente. ¿Cuál es el número atómico del carbono? El carbono está a la derecha de la tabla periódica en la parte de los no metales. El 6. Es 6. 6. ¿Qué indica ese número? Que en el caso del hidrógeno tiene un solo protón en su núcleo y el carbono, a diferencia del hidrógeno, tiene 6 protones en su núcleo. A ese número se le llama número atómico, o sea, es el número de protones que hay dentro del núcleo del átomo. El número másico lo que me dice es la masa de ese átomo. Para obtener la masa de un átomo se suma la cantidad de protones que tiene ese átomo en el núcleo y la cantidad de neutrones. ¿Por qué? Sumando solamente estos dos ya me da la masa del átomo, porque los electrones son muy, muy chiquititos respecto al tamaño de los protones y neutrones. Y además se dice que el 99,9% de la masa de un átomo está dentro del núcleo. O sea, en las regiones donde andan los electrones es un espacio vacío. Por eso, sumando la cantidad de protones y neutrones, yo puedo obtener lo que se llama número másico, que se representa con la letra A. ¿Vamos hasta acá? Sí. Generalmente se suele escribir un elemento de esta manera. Por ejemplo, la S es el símbolo. En la parte superior izquierda se escribe el número másico, o sea, la A. O sea, este 32 sería la suma de los protones más neutrones que hay dentro del núcleo del azufre, y en la parte izquierda inferior se escribe el número atómico, o sea, la cantidad de protones que hay. Esta es una forma de escribir
justamente los elementos. Bueno, ¿qué son los elementos de la tabla periódica que al día de hoy son 121? Son sustancias fundamentales constituidas por átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones en sus núcleos. El número de átomos que forman un elemento es variable y esto permite clasificarlo fácilmente en. O sea, ¿qué sería un elemento? Es un conjunto de átomos iguales. A veces ese conjunto está formado por un solo átomo, a veces tiene dos átomos y a veces tiene muchos. ¿Se entiende? Ahí serían elementos, entonces, monoatómicos cuando está constituido por un solo átomo, ejemplo, el helio. Elementos diatómicos es cuando está conformado por dos átomos, por ejemplo, el cloro, el oxígeno que usamos nosotros del aire para poder vivir. Y los poliatómicos es cuando ese elemento está formado por más de tres átomos. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, el azufre. El azufre lo encontramos como S8. O sea, el elemento azufre tiene 8 átomos dentro de justamente ese grupo de átomos iguales. ¿Qué es la formulación? Bueno, la formulación es una forma de escribir los compuestos en forma abreviada. Y por supuesto, acá tenemos ejemplos de elementos monoatómicos, diatómicos y poliatómicos. Como monoatómicos tenemos el helio, el neón, el argón, todo esto está en la tabla periódica, yo no estoy inventando nada. Los diatómicos, ya en la tabla periódica siempre te lo escribe como monoatómicos, ¿sí? Pero en realidad, por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, bromo y yodo, en la naturaleza se los encuentra así, como elementos diatómicos, o sea, formando en este caso moléculas. Los poliatómicos tenemos, por ejemplo, el fósforo 4, el azufre 6 y el azufre 8. ¿Estamos? Voy a ver si puedo dejar de compartir un poquito para habilitar a alguien que quiera entrar. A ver. A ver quién quiere entrar. Lázaro Areola. Bien, vuelvo a presentar. ¿Vamos hasta acá? ¿Me van entendiendo o no? Sí. Buenísimo. Sí, profe. Me parece que cerré el apunte. Ahora voy a intentar de nuevo. Bueno, estábamos acá. Entonces, ¿qué sería la nomenclatura? La nomenclatura de los compuestos es, de acuerdo a una determinada fórmula, ¿sí? que simboliza a un determinado compuesto, a un determinado elemento, etcétera, ponerle nombre y que ese nombre sirva no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo. Es como un acuerdo de todos los químicos del mundo para poder nombrar esos compuestos y que nos entendamos en todo el mundo. ¿Se entiende? Entonces, acuérdense de esto. Generalmente, para nombrar cualquier elemento de fórmula molecular definida, por ejemplo, los elementos que vimos recién, los monoatómicos o los biatómicos, generalmente se usan prefijos, ¿sí? Entonces, acuérdense que para el número 1 se va a usar el prefijo mono, para el 2-di, para el 3-tri, para el 4-tetra, para el 5-penta, para el 6-hexa, para el 7-hepta, para el 8-octa, 9-nona, 10-deca, para el 11 undeca y para el 12 dodeca, ¿sí? Esos son prefijos que después lo vamos a usar bastante. Entonces, existen distintas formas de nombrarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque hay, digamos, como varias formas de nombrar el mismo compuesto, porque yo siempre les cuento lo mismo. Es como que en química antigua se nombraba de una manera determinada para que la gente común no entienda el lenguaje de los químicos. Pero hoy en día, toda la ciencia lo que trata de hacer es que justamente lo contrario, o sea, que todo el mundo pueda entender, por ejemplo, si un compuesto es peligroso o no, aunque no sea químico, ¿se entiende? Y así en mucha ciencia lo que se trata de hacer es que la ciencia hoy llegue a la mayor cantidad de gente. Hoy en día se descubre, por ejemplo, una vacuna nueva, como era en el caso del COVID, y a los 5 segundos todo el mundo ya sabe que salió una vacuna nueva. Mientras que en la antigüedad
el que tenía el conocimiento se moría con ese conocimiento y solamente se los transmitía a sus discípulos, no al común de la gente. ¿Se entiende? Entonces, con esa perspectiva, distintos organismos internacionales fueron, digamos, modificando la forma de nombrar a los compuestos en forma antigua, porque la forma antigua es, ya van a ver ustedes que es la más complicada. Pero después existe una nomenclatura que se llama IUPAC, que la IUPAC es la Unión Internacional de Química Analítica y Aplicada, ¿sí? O sea, es una organización internacional que reúne a todos los químicos. Y después, bueno, la nomenclatura tradicional o nomenclatura antigua que yo les decía que en realidad a la larga lo que se trata de hacer es eliminar esta nomenclatura. Y falta una acá que se llama nomenclatura de stock, ¿sí? Que sería una tercera forma de nombrarla y que lamentablemente hoy en día conviven las tres. O sea, hay algunos compuestos que se la conocen más por la IUPAC, otros por la tradicional y otros por las de stock. Entonces nosotros lamentablemente tenemos que ver las tres formas de nombrar lo mismo. Fíjense, en la nomenclatura de IUPAC se suele usar esos prefijos que vimos antes. Por ejemplo, el nitrógeno cuando está solo se lo llama mononitrógeno. ¿Por qué mono? Porque acá hay un 1 que no se escribió. El neón se lo llama directamente neón. Fíjense el yodo, que es un elemento diatómico, se lo llama diyodo. Y el azufre, que es un elemento con 8 átomos dentro, se lo llama octaazufre. Eso es en la nomenclatura de IUPAC, que es una nomenclatura bastante nueva. En la tradicional, ¿cómo se lo nombra? Bueno, al nitrógeno se lo llama nitrógeno atómico, neón, yodo y azufre. Fíjense que yo acá no me puedo dar cuenta si tiene un solo átomo, si tiene 2 o 3 o 4, ¿se entiende? Son nombres tan genéricos que no me dice nada de información, mientras que la IUPAC ya me está diciendo cuántos yodos son. Di viene de 2, o sea, el diyodo es una molécula formada por 2 yodos. El octaazufre es una molécula formada por 8 átomos de azufre, ¿se entiende o no? Y así sucesivamente. O sea que lo que trata de hacer IUPAC es que sea más fácil el entendimiento de cómo nombrarlo. Bueno, generalmente cuando los elementos son metales o que forman redes, en su estructura se nombra directamente usando el nombre del átomo constituyente y mencionando su estado físico, o sea, si es sólido, líquido o gaseoso. Entonces, Al es aluminio, el aluminio es un sólido, ¿sí? La fórmula, ¿no? Y el nombre, aluminio. ¿Cómo es la fórmula del cromo? Que también es un sólido, es un metal, uno de los metales más duros que existen, directamente se lo nombra cromo. Y después tenemos mercurio, que puede ser líquido o gaseoso, y como se lo nombra directamente se le dice mercurio, no se aclara demasiado. Hasta acá vamos viendo elementos bastante simples. Aparecen unos compuestos que se llaman alótropos. ¿Qué es un alótropo o qué es una forma alotrópica? Se le llama así a las modificaciones estructurales que suelen tener los elementos. Las formas alotrópicas se diferencian entre sí, ya sea por el número de átomos o por los tipos de redes cristalinas que estos se disponen. Por ejemplo, el carbono, ¿sí?, puede formar el carbón, por ejemplo, que está formado por carbono, o puede formar diamante. La diferencia entre ellos dos, los dos están formados por carbono, por lo tanto, como varían en el número o la forma o las propiedades, se llaman formas alotrópicas del carbono. Fíjense, los alótropos se formulan del mismo modo que los elementos, utilizando el símbolo atómico y el subíndice correspondiente. El subíndice es el numerito que está acá abajo, ¿sí? Ejemplo, el oxígeno, que se puede llamar dioxígeno con la IUPAC, esta es la molécula de oxígeno que nosotros respiramos. Esto es lo que está en el aire. Y nosotros lo respiramos del aire y nuestros pulmones lo filtran y va a nuestra sangre. Pero también el oxígeno forma el trioxígeno, o también conocido como ozono. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos dos formas alotrópicas del oxígeno. Fíjense, ¿qué son las formas alotrópicas? Se diferencian entre sí, ya sea por el número de átomos o por los tipos de red cristalinas que estos forman, ¿sí? Bueno, dos formas alotrópicas del oxígeno son estas: el oxígeno molecular, que es el que está en el aire, y el ozono, que está en las partes superiores de la atmósfera. El diamante y el grafito
¿sí? El grafito es la mina del lápiz, está formada por carbono, que se llama grafito, y fíjense, si a ese grafito lo compactamos, lo hundimos en la tierra, lo dejamos millones de años a presión y temperatura de la tierra, ese grafito se puede transformar en diamante, que tiene propiedades totalmente diferentes entre uno y otro, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre uno? Es que uno estuvo, en el caso, para que el grafito, por ejemplo, se transforme en diamante, lo tengo que someter a altísimas presiones durante muchos años y a altísimas temperaturas. Y ese grafito se transforma en diamante. Bueno, generalmente, ¿cómo se nombran así los alótropos? Bueno, acá tenemos en la IUPAC dioxígeno, o oxígeno, lo conocemos nosotros acá, este elemento, este compuesto se conoce más con este nombre, digamos, ¿sí? Que es la nomenclatura común o tradicional. Cuando tenemos así, en la IUPAC se llama trioxígeno, o más conocido como ozono. Cuando tenemos de esta manera así, P4 se llama tetrafósforo, tetra viene de 4, o también comúnmente se lo conoce como fósforo blanco. Cuando tenemos azufre 6, azufre 8 o azufre N, o sea que acá supera la cantidad de 8, bueno, se lo llama hexazufre, octazufre o poliazufre. Y fíjense, para el hexa no existe un nombre común, sí existe para el octazufre, se llaman azufre alfa, beta o gamma. Y si es poliazufre, se llama azufre plástico o azufre común. Fíjense que estos dos tipos de nombres conviven en el mundo actualmente, ¿sí? O sea que vos podés ir a un laboratorio donde el químico te dice, estoy usando octazufre, y podés ir a otro laboratorio donde el químico te dice, estoy usando azufre alfa, y se está refiriendo a lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, acá hay otras fórmulas, digamos, con sus respectivos nombres. Lo voy a pasar un poco rápido. Existen los isótopos también, y no es el equipo de béisbol de Springfield, sino que ¿qué son los isótopos? Son átomos que tienen el mismo número atómico, pero lo que se diferencia es en la cantidad de neutrones que tiene en el núcleo. El carbono tiene 3 isótopos, por ejemplo, el carbono 12, carbono 13 y carbono 14, ¿sí? El hidrógeno, por ejemplo, tiene 3 isótopos. Un isótopo que tiene un neutrón, otro que tiene 2 neutrones en el núcleo y otro que tiene 3 neutrones, ¿sí? O sea, tiene el mismo número atómico, son hidrógenos, pero se diferencian en el número de neutrones que hay en el núcleo. Y de acuerdo a qué isótopo es, cambia el nombre. Cuando el isótopo es el isótopo 1, se llama protio. Cuando el isótopo es 2, se llama deuterio. Y cuando el isótopo es 3, se llama tritio. Y ustedes pueden decir, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, por ejemplo, generalmente cuando yo estoy consumiendo agua para tomar de la canilla, el 99% del hidrógeno que forma la molécula de agua es protio. Pero hay muy pequeñas cantidades de traza de deuterio y tritio. Ahora, para enfriar los reactores nucleares, donde se produce energía eléctrica a partir de una fusión nuclear, o sea, de romper los núcleos de átomos de elementos radioactivos, para enfriar eso no se usa agua común para enfriar el reactor, se usa agua formada por deuterio, o sea, en lugar de ser H2O, la fórmula es D2O. ¿Qué significa? Y a eso se le llama generalmente agua pesada, porque el agua pesada, que está formada por deuterio en lugar del el protio es cuando lo que tomamos de la canilla, el deuterio no lo podemos tomar el agua pesada, pero lo que cambia, de acuerdo al isótopo que forma esa molécula de agua, son las propiedades físicas. Por ejemplo, el agua común, que tiene un 99% de protio en la fórmula del agua, a lo mejor hierve a 100 grados, y el agua pesada hierve a 160. ¿Se entiende? O sea, cambia las propiedades físicas. Pero las químicas no. Bueno,
Bueno, vamos a ver los tipos de enlaces que ya lo vieron. ¿Se acuerdan que tienen enlace covalente, enlace iónico, enlace metálico? ¿Sí? Recuerden que solo forman moléculas los elementos que están unidos los átomos que están unidos por enlace covalente. Y acá es importante, vamos a ver esta parte de acá, el estado de oxidación o número de oxidación, que es lo que vamos a usar muchísimo para nombrar los compuestos. Vayan a su tabla periódica y fíjense en el cuadrito más grande donde explica cada valor que es, fíjense el número de oxidación, por ejemplo, del hidrógeno. Y díganmelo, por favor. Más menos 1. Más menos 1. Bien. Por favor, dígame cualquiera el estado de oxidación del oxígeno. -2. Menos. Exactamente. El estado de oxidación del hierro. El símbolo del hierro es Fe. Del hierro es +6, +5, +4, +3, +2, +1, -1, -2. Bien, perfecto. Vieron que depende el elemento, ¿sí? El estado de oxidación es un número entero que tiene signo. O es positivo. Profe, yo tengo 2 y 3 nada más. Sí, depende la marca de la tabla. ¿Sí? Depende mucho de la marca de la tabla. Pero bueno, eso es lo que tienen que hacer. Yo después van a ir anotando los estados de oxidación más comunes que vamos a usar nosotros. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué es el número? Voy a dejar de compartir y voy a pasar a otra cámara para escribir algo. Para que a ustedes les vaya quedando. Esperen un segundo que tarda en salir. Acá, admitir. Voy a cambiar de cámara. Aguántenme un segundito. A ver si pueden ver acá. Y díganme si está derecha o torcida la cámara, porque no me acuerdo cuál era el lado. Ahí si escribo acá, ¿ustedes me ven? ¿Ven mi mano ahí? Ahí. Sí, yo vemos la mano. Y Sí, ahí, vemos la mano. lo que escribí ahí, ¿se ve bien? Una Algo. M, no, más o No, menos. hice una raya nomás. Y No, acá, esto es distinto. ahí, Sí, ahí Sí, sí. pero no se apuntaba la cámara. ¿eh? Ahí sí, pero no vemos entero, vemos apenas la esquina. Ahí, Ahí, y ahí lo yo ven lo veo. derecho, ¿qué letras hice ahí? Con N N. y N. Bien, ¿se ve bien derecho ahí? Sí. Perfecto, porque yo, aunque no lo crean, lo estoy viendo invertida, por eso. Bien, entonces, recién anotamos que el hidrógeno, ¿qué estado de oxidación tenía? Más menos 1. Me lo dijeron ustedes, ¿sí o no? Sí. ¿Qué significa, por ejemplo, que el estado de oxidación del hidrógeno sea más 1 y a veces sea menos 1? Lo que indica el estado de oxidación es si un átomo gana o pierde electrones cuando se une a otro con enlace iónico. Recuerden que en el enlace iónico se unen dos átomos que uno le quita electrones al otro. ¿Me siguen? Entonces, cuando uno le quita electrones al otro, ese que le quita electrones queda negativo y el que pierde los electrones queda positivo. Eso si no lo tienen bien claro, vuelvan a ver los videos que yo les subí donde les explico esa parte. Entonces, si el estado de oxidación es positivo, significa que cuando ese hidrógeno se una a un determinado átomo, va a perder un electrón y por eso queda positivo. Cuando el hidrógeno queda con negativo, significa que cuando el hidrógeno se una a otro átomo, va a ganar un electrón y por eso queda negativo. Cuando el hidrógeno está solito, está en cero. Si pierde un electrón, queda con uno positivo. Si gana un electrón, queda con uno negativo. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Bien. Les decíamos, otro elemento que vimos recién, el hierro.
¿Qué estado de oxidación tenía? Yo les voy a anotar los estados de oxidación que más vamos a usar nosotros. Va a ser +3 y +5. Si quieren ustedes en su carpeta, en un apunte, van resaltando cuáles son los que vamos a usar. O en la misma tabla periódica. Solamente le hacen un circulito a los que vamos a usar. Los otros no lo vamos a usar. ¿Vamos hasta acá? ¿Qué significa entonces que el estado de oxidación del hierro sean 2 y que sean positivos? Significa que el hierro, cuando se una a algún átomo, va a perder a veces 3 electrones, por eso queda con 3 cargas positivas, y a veces va a perder 5, por eso queda con, con 5 cargas positivas. ¿Se entiende o no? ¿Qué pasa con el oxígeno? Ustedes, el oxígeno, me dijeron que tiene -2. ¿Qué significaría eso? Que el oxígeno, cuando se une a algún otro átomo, le va a quitar 2 electrones y va a quedar con 2 cargas negativas. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta acá? Entonces, cuando el estado de oxidación es positivo, significa que ese elemento, ese átomo, cuando se une a otro, pierde electrones, y en la cantidad que dice acá. Si acá dice +3, pierde 3 electrones. Si dice +5, pierde 5. Y cuando está negativo, significa que ese átomo, cuando se une a otro, va a ganar electrones. Si acá tiene -2, significa que gana 2 electrones. Si es -1, significa que gana un solo electrón. En el caso del hidrógeno acá, cuando era 1 negativo, significa que a veces, cuando se une a algunos átomos, gana un electrón. ¿Se entiende? ¿Se ve bien ahí en la pantalla? Sí. Buena incorporación de esta cámara, entonces. Bien, voy a seguir ahora con la presentación. ¿Lo ven ahí? ¿Gente? Todavía no. Ahí sí. Perfecto. Voy a pasar un cuadro. Fíjense acá lo que dice. Al igual que con los símbolos, los números de oxidación deben memorizarse. De los elementos más comunes me estoy refiriendo. Uno con la práctica, a los elementos más usados se tiene que acordar los números de oxidación para que se te facilite el tema de la nomenclatura. Voy a pasar esto porque quiero irme a un cuadro que está acá. Esto es importante y seguramente hoy vamos a llegar hasta acá y mañana vamos a empezar con esto. Miren, generalmente los compuestos inorgánicos se subdividen en esto, miren. Tenemos los óxidos, ¿sí? Que a las vez los óxidos se subdividen en 4. Los básicos, los ácidos, los neutros y los anfóteros. Después tenemos los hidróxidos. Después tenemos los ácidos, que a la vez se subdividen en 2, los oxoácidos y los hidrácidos. Y los últimos compuestos inorgánicos que nosotros vamos a ver van a ser las sales, que pueden ser neutras, ácidas o básicas. En este cuadro que acabo de mencionarles yo, están los compuestos inorgánicos que se pueden formar. Y me falta el último grupo, que son los hidruros, que a la vez se pueden subdividir en metálicos y no metálicos. Después hay otros grupos acá que nosotros quizás le mencione uno de estos, que se llaman los peróxidos y los superóxidos. Ya ver esto sería demasiado detalle, entonces solamente les voy a mencionar uno o dos ejemplos de los peróxidos, porque hay un peróxido que es muy común en nuestra casa, que es el agua oxigenada, que se llama peróxido de hidrógeno, o agua oxigenada, que justamente entra en esta categoría que está acá. Nosotros le vamos a dar mucho más importancia hasta acá. O sea, vamos a ver en detalle los óxidos, los hidróxidos, los ácidos, las sales y los hidruros. ¿Estamos hasta ahí? Eso lo vamos a ir viendo en los sucesivos martes que vengan. Los primeros que vamos a ver son los compuestos binarios. ¿Qué serían compuestos binarios? Son compuestos que están conformados por 2 elementos, ¿sí?
Entonces, se denominan compuestos binarios aquellos que resultan de la combinación de dos elementos. Por tal razón, en sus fórmulas intervendrán tan solo dos símbolos. Para fijar tanto el orden en el que estos han de escribirse como en el que habrán de leerse, la IUPAC ha tomado como base la siguiente secuencia de los diferentes elementos. ¿Qué quiere decir esto que estoy diciendo acá? Los compuestos binarios, ¿sí?, están formados por dos elementos diferentes. Pero ¿qué elemento va primero dentro de la fórmula? La IUPAC dice que los primeros en la fórmula siempre va primero los metales. Si no son metales, va primero el boro, después el silicio, el carbono, ¿sí? En realidad, yo tengo una forma más sencilla de hacerlo, que es así. Cuando el elemento tiene estado de oxidación positivo, va primero. Si tiene estado de oxidación negativo, va en segundo lugar. ¿Se entiende? Dentro de los óxidos, de los compuestos binarios, tenemos a los óxidos, a los hidruros, a los peróxidos, a los superóxidos, a los hidrácidos y a algunas sales. Después puede haber compuestos ternarios. Están dentro de los ternarios, o sea que van a tener tres elementos diferentes, están los oxoácidos y ciertas sales, ¿sí? Y hay algunos, ¿sí?, que se los llama compuestos denominados pseudobinarios, que son los hidróxidos. Ya vamos a ver por qué. En realidad, lo que viene ahora es estudiar cada uno de ellos. Los primeros compuestos, o sea, binarios, ¿qué significaba binario? Que están formados por dos elementos diferentes, son los óxidos. Los óxidos pueden ser de dos tipos, se llaman óxidos básicos u óxidos ácidos. ¿Vamos hasta acá? ¿Cuál es la fórmula general de un óxido? Acá tenemos un determinado elemento, que puede ser un metal o un no metal, seguido del oxígeno. ¿Sí? Y este 2 es el estado de oxidación del oxígeno que se cruzó, y esta N es el estado de oxidación del elemento que se cruzó. Voy a cambiar de cámara, voy a dejar de compartir y voy a cambiar de cámara para escribirles qué estamos queriendo decir con esto. Bueno, ¿qué sería un óxido entonces? Un óxido es un compuesto formado, es binario, por lo tanto va a tener dos elementos, va a ser un elemento cualquiera que va a tener un 2 como subíndice. Esto va escrito acá en la parte inferior derecha de la fórmula, seguida del oxígeno, por eso es óxido, y acá en la fórmula tiene una N, que esta N indicaría cualquier estado de oxidación. ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Esto que está de acá, de elemento, puede ser un metal o un no metal. Esa E significa un metal o un no metal. Si la E es un metal, o sea, si tenemos la M, voy a poner la M de un metal así, con un 2 y el oxígeno con N, se llama óxido básico. Si en lugar de tener un metal acá tengo un no metal, la NM significa no metal, con un 2 y un oxígeno con una N, en lugar de llamarse óxido básico como era el anterior, se va a llamar óxido ácido. ¿Estamos entonces? Cuando tengo un metal unido a un oxígeno, se llama óxido básico. Cuando tengo un no metal unido a un oxígeno, se llama óxido ácido. Pero ¿cómo se llega a esta fórmula? Se los voy a hacer con un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo, voy a hacer un óxido, el más sencillo de todos que viene, que es, primero siempre se pone el metal o el no metal. Entonces voy a hacer con este metal, el sodio. Ustedes fíjense cuál es el estado de oxidación del sodio y me lo dicen, por favor.
Uno. Perdón. 1. 1 positivo. ¿Cómo voy a escribir ese estado de oxidación? Lo voy a escribir en la parte superior derecha acá, 1, seguido del signo, no el signo primero. Porque la UPAC dice que yo tengo que escribir el estado de oxidación seguido del signo, para darme cuenta que estoy hablando del estado de oxidación. Si yo pongo el signo adelante, estoy hablando de una carga eléctrica. ¿Estamos hasta acá? Después voy a escribir el oxígeno, el símbolo del oxígeno. ¿Cuál era el estado de oxidación del oxígeno? -2. -2. Voy a escribir el 2 primero y después el signo. ¿Qué hago ahora para formar el óxido? Voy a cruzar. Este 2 lo voy a escribir en la parte inferior derecha del sodio y el 1 lo voy a escribir en la parte inferior derecha del oxígeno. O sea, es como que se cruzan. Y una vez que se cruzan, ya me olvido el signo, pasan a ser todos positivos. Entonces pongo sodio de nuevo, el 2 que lo crucé para acá, a ver si ahí, el 2 lo cruzo para acá, entonces lo voy a escribir acá. ¿Me siguen? Y el 1 Sí. lo cruzo debajo del oxígeno y me va a quedar así, oxígeno 1. ¿Vamos hasta acá? La fórmula no está terminada porque cuando yo tengo un 1 no se tiene que escribir. Entonces la fórmula de este óxido en todo el mundo va a ser así. Sodio 2 oxígeno. ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a hacer otro. Les muestro todo y después se los nombro a esto. Pero ahora vamos a hacer la fórmula. Vamos a trabajar un poquito con la fórmula. Vamos a suponer que yo quiero hacer un óxido con el calcio, por ejemplo. Voy a escribir acá, a ver si... Acá. El calcio... Díganme el estado de oxidación del calcio. Está en la segunda columna. 2. 2 positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos el 2 y después el signo. Después ponemos el oxígeno. Y ponemos el estado de oxidación del oxígeno, que hoy ya lo habíamos visto, que era -2. Lo repetimos acá. Ahora, ¿qué hacemos? Cruzamos. Este 2 viene para acá y este 2 para acá. Y una vez que cruzamos van todos positivos. Entonces me queda así. Calcio 2, oxígeno 2. Cuando aparece esto, que yo tengo números que pueden ser múltiplos entre ellos, se pueden simplificar, porque en la fórmula química debe ir la menor relación posible. Entonces yo puedo simplificar acá por 2, me queda 1. Acá simplifico por 2 y me queda 1. O sea, cuando voy a simplificar, tengo que simplificar por el mismo número los dos números que están acá. ¿Se entiende? Entonces, la fórmula de este óxido, todavía no vimos el nombre, sería así. Calcio, porque el 1 no se escribe, oxígeno. ¿Se entendió? ¿Y cómo nos damos cuenta que tenía 2? Porque la tabla periódica, por eso les decía yo, la tabla periódica te dice los estados de oxidación. ¿Se entendió, Larisa? Sí, sí. Desde ahora en adelante, ustedes tenemos que trabajar con la tabla periódica, para que me entiendan y puedan ir ejercitándose conmigo acá a la par. Vamos a ver otro. Vamos a suponer, acá yo hice con metal y oxígeno, y metal y oxígeno, que se llaman óxidos básicos. ¿Se acuerdan que lo vimos hoy acá? Cuando era un metal con oxígeno se llamaba óxido básico, pero cuando es un no metal con oxígeno se llaman óxidos ácidos. Vamos a ver, por ejemplo, un compuesto que es muy común, que es el carbono con el oxígeno. El carbono con el oxígeno. Resulta que el carbono puede tener dos estados de oxidación. El carbono puede estar con 2 positivos o con 4 positivos. Fíjense en su tabla periódica si quieren para corroborarlo. Digamos. Sí. Y el oxígeno siempre 2 negativos. Cuando Acá, por cruzamos... ejemplo, Sí, te escucho, Larisa.
Larisa. Está el 4 primero, decía yo. Sí, no, el orden no importa, porque depende de la marca de la tabla. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? Cruzamos de esta manera. Voy a hacer el primero acá, me va a quedar carbono 2, oxígeno 2. ¿Puedo simplificar acá? Sí. Entonces me queda 1 y 1, entonces la fórmula sería así. En todo el mundo este compuesto va a escribirse así la fórmula, carbono, oxígeno. Vamos con el otro. Cruzo y me va a quedar así, carbono 2, oxígeno 4. Se puede simplificar acá por 2, entonces acá me va a quedar un 1 y acá me va a quedar un 2. Por lo tanto, la fórmula en todo el mundo de este compuesto es esta, carbono, oxígeno 2. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. ¿Cómo lo nombramos ahora? Viene el tema. Voy al primer ejercicio. Hay 3 nomenclaturas. Nomenclatura tradicional. Ustedes después en el apunte lo leen bien. Nomenclatura de stock. Y nomenclatura de UPAC. UPAC o numeral también se le llama. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se nombraría el compuesto con la nomenclatura tradicional? Primero tengo que poner qué tipo de compuesto es. ¿Qué compuestos eran estos? Eran óxidos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué son óxidos? Porque está formado por un metal y oxígeno o por un no metal y oxígeno. ¿Vamos hasta ahí? ¿Por qué son óxidos? ¿Quién me responde? Cric, cric, cric. Es un metal con un oxígeno. Exacto. Si es un metal con un oxígeno, se llaman óxidos básicos. Si es un no metal con oxígeno, se llaman óxidos ácidos. Entonces, primero tengo que poner qué tipo de compuesto es. Son óxidos, entonces va la palabra óxido. Seguido del nombre del metal con terminación ico. Óxido sódico. Esa es la forma de que se nombra en la nomenclatura tradicional. En la de stock se pone también qué tipo de compuesto es un óxido, seguido del nombre del metal en castellano, en este caso el metal es sodio, o sea, óxido de sodio, y entre paréntesis, al final de todo, ponemos el estado de oxidación del sodio. ¿Con cuánto estaba el sodio acá? Con 1. Y ese 1 lo ponemos en números romanos. Esa sería la forma de nombrar en stock. Y la numeral o de UPAC tengo que fijarme en la fórmula final y recorrerla de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. ¿Cuántos oxígenos ven acá en la fórmula ustedes? 1. Bien. ¿Cuál era el prefijo para nombrar el 1? Mono. 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 Exactamente. ¿Cuál es acá cuántos sodios tengo en la fórmula? 2. 2. Bien. ¿Cuál es el prefijo para el 2? Di. Di. Entonces, la Di. forma, exactamente, di. Entonces, la forma de nombrar es monóxido de disodio. Monóxido de disodio. ¿Se entendió? Y ahí tienen las 3 formas de nombrar ese óxido. ¿Están copiando o no? Sí. Bien, Sí, se entiende. perfecto, perfecto. Vamos a nombrar el otro, que era el de calcio. Siempre sigo el mismo orden, yo para no mezclarnos tanto. Siempre es nomenclatura tradicional, después nomenclatura de stock y nomenclatura de UPAC. ¿Cómo es la tradicional? El primero, el tipo de compuesto. Esto es un óxido, o sea que va a ser óxido, seguido del nombre del metal con terminación ico. Óxido cálcico. En stock, Profesor, sí. ¿por qué es con terminación todo ico?
Porque ya vas a ver, después cuando te muestre el carbono vas a ver que cambia. Cuando el estado de oxidación del metal o el no metal es uno solo, o sea, es un solo número, por ejemplo, el calcio tiene +2 nomás, no tiene otro. Se pone al nombre de ese metal la terminación ico. Cuando ya tiene 2 estados de oxidación, por ejemplo, el caso del carbono que recién vimos, que tiene 2 y 4, cuando está con el más chico, se le pone terminación oso. Entonces va a ser carbonoso. Y si está Se con el me más grande, cortó, profesor, justo, así que no le escuché. bueno, vuelvo a repetir. Cuando el elemento metálico que está con el oxígeno tiene un solo estado de oxidación, un solo número de oxidación, no importa el valor, un solo número, al nombre de él se le pone terminación ico. Cuando el compuesto tiene 2 estados de oxidación, por ejemplo, en el caso del carbono, que ya lo vamos a ver, cuando tiene 2 estados de oxidación, al más pequeño se le pone terminación oso y al más grande terminación ico. Bueno, me adelanté un poco, pero ya lo vamos a ver. Por eso, o sea, la nomenclatura antigua, uno se tiene que acordar de la terminación oso, ico, o a veces aparece un prefijo per, ¿sí? O sea, o el prefijo hipo, es más complicado, digamos, de acordarse. Por eso es una nomenclatura que en un momento, yo siempre les digo, hasta ahora no ha pasado nunca, que se va a eliminar la nomenclatura tradicional o antigua, por lo complicada que es. Fíjense acá, en la nomenclatura stock, pongo el nombre del tipo de compuesto, que es un óxido, seguido del nombre del metal en castellano, de calcio, y entre paréntesis y con número romano, pongo el estado de oxidación del calcio. Acá el calcio estaba con 2. Y la última, la nomenclatura de UPAC, fíjense acá en la fórmula. ¿Cuántos oxígenos tengo? 1. ¿Cuál es el prefijo para 1? Mono. ¿Cuántos calcios tengo acá? 1. O sea que podría nombrarlo monóxido de monocalcio. Pero cuando pasa así, que tengo 2 monos juntos, al segundo no se lo nombra. Entonces sería monóxido de calcio. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Sí. Para terminar con la clase de hoy, de óxidos, vamos a ver cómo se nombran los del carbono. De nuevo, nomenclatura tradicional, nomenclatura de stock y nomenclatura de UPAC. En la tradicional, recuerden que en la tradicional va el nombre del compuesto, el tipo de compuesto, que es un óxido. Y ahora, para aclararle a Larisa, como el carbono tiene esta oxidación +2, perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, si alguien tiene el micrófono abierto, que lo cierre, porque no veo yo acá. Bien, entonces le decía, se pone primero el óxido, y ahora, como el carbono tiene 2 estados de oxidación, al que está con menor estado de oxidación, se le pone terminación. Silvana, cerró el micrófono. Al que tiene menor estado de oxidación se le pone terminación oso. Entonces sería óxido carbonoso. En la de stock sería óxido de carbono. ¿Con qué estado de oxidación está el carbono acá? Con 2. Entonces, entre paréntesis, pongo el 2. Y la de UPAC, nos fijamos en la fórmula, tengo un solo carbono y un solo oxígeno, o sea que sería monóxido, 2 veces no se nombra el prefijo mono, entonces sería monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Y vamos al último. De nuevo, nomenclatura tradicional, nomenclatura de stock y nomenclatura de UPAC.
En la tradicional ponemos el tipo de compuesto, óxido, ¿sí? Y acá, como el carbono tenía 2 y está con el mayor, se le pone terminación ico. Entonces, óxido carbónico. La nomenclatura stock, nos fijamos en la fórmula. Fíjense que la fórmula tiene 2 oxígenos, o sea que el prefijo sería di. Y el carbono, el mono en el segundo lugar no se nombra, entonces sería óxido de carbono, todo en castellano, entre paréntesis, el estado de oxidación del carbono. O sea, el estado de oxidación del carbono acá es 4. Porque estaba con 4 al principio. Y la nomenclatura de IUPAC sería dióxido de carbono. Y de esa manera vamos obteniendo la fórmula y los nombres. En este caso vimos los óxidos. La clase que viene, el martes que viene, vamos a ver, por ejemplo, los hidruros y vamos a ver los hidróxidos, ¿se entiende? Y así cada uno de los compuestos, cómo se hace la fórmula y cómo se los nombra. ¿Está claro? Sí. Bueno, yo voy a cambiar de cámara para poder vernos y comentarles qué deberían hacer ahora. Bien, lo que deberían hacer ahora ustedes es, yo les voy a subir el apunte, que no me acuerdo si se lo subí o no al aula, y vuelven a leer todo lo que vimos en esta parte de la clase, y tratan de, ahí van a encontrar muchísimos ejercicios de óxidos, y de cada uno de los compuestos que vamos viendo van a tener muchísimos ejercicios para practicar. Busquen los ejercicios de óxidos y traten de hacer la mayor cantidad posible, solitos. Entonces, si surgen dudas, la clase que viene me dicen, profe, yo traté de hacer tales óxidos y no me salieron, ¿cómo se hace? Les evacúo esas dudas y seguimos con otro tipo de compuestos. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí. ¿Sí? Y yo en un rato, si ya el Meet me deja, en un rato les voy a subir de nuevo yo esta clase, se las voy a subir al aula para que tenga para repasar o revisar. ¿Está claro? bueno. Ustedes con la otra cámara pudieron ver bien lo que yo escribía, se notaba bien, porque yo insisto, no lo puedo ver bien acá, se me ve al revés y encima muy chiquitito. ¿Se notaba bien? Sí, por lo menos se pudo ver bien. Perfecto. Bueno, chicos, hasta acá llegamos hoy. Les dejo un abrazo grande. Les queda ahora estudiar solito y nos vemos. Recuerden que los miércoles no vamos a tener clases, ¿sí? Por ahora, solamente la parte teórica va a ser sincrónica los días martes. Los días miércoles, mañana no, porque tengo mesa de examen. Pero algunos miércoles yo les voy a ir subiendo otras teorías, ¿entiende o no? Por ejemplo, a lo mejor la teoría de hidruro se la subo un miércoles, por decirle una cosa. ¿Se entiende? La continuidad. ¿Está? Sí. Sí. Bueno, espero que les haya sido claro y nos estamos viendo, Dios mediante, el lunes para física y el martes para química. Les dejo un abrazo grande. Bueno, gracias. Que siga Profe. bien. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chau, chau.